Bueno, bienvenidos de nuevo al nuevo curso de la Cienciateca, este programa que es mensual y que está organizado conjuntamente por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y Alhóndiga Bilbao. Bueno, Iñaco no va a poder venir, al menos durante la primera parte de la charla, es posible que al final esté él aquí. Bueno, recordaos simplemente que la Cienciateca es un programa mensual y el objetivo fundamental es abrir una pequeña ventana a la actualidad, a temas de actualidad científica que tienen una repercusión social. Y el objetivo de lo que hacemos aquí es ilustrar con expertos de nuestro entorno esos temas de modo que nos permitan entenderlos un poquito más y quizás posicionarnos mejor ante esos temas que tienen un run social, ¿no? Y hoy vamos a tratar el tema de la ría, ¿no? que la semana pasada fue un protagonista, uno de los protagonistas de la semana, y que hace probablemente una década pues no hubiese sido posible celebrar esta actividad, y no por los saltadores, sino probablemente por la calidad del agua de la ría, ¿no? Para mí es me hace especial ilusión, ¿no?, presentar hoy al profesor Iñaki Salinas, por diferentes motivos, ¿no? Él siempre es una persona muy predispuesta a participar y he tenido la oportunidad de participar en diferentes actividades de divulgación con él y la verdad es que ha sido un placer. Bueno, Iñaki Said Salinas es es catedrático de Zoología de la Universidad del País Vasco, se doctoró aquí y después ha realizado diferentes estancias en centros de investigación en diferentes lugares, en Alemania, Francia, en Estados Unidos. El tema de investigación, su tema de investigación son la diversidad de los invertebrados marinos y su relación con los factores ambientales. Es autor de un centenar de publicaciones en temas relacionados con la biología marina y en particular en temas dedicados a la ría y al Abra de Bilbao. Y también es destacable que ha participado en diferentes expediciones científicas y en concreto en los buques oceanográficos que probablemente hayan oído, como el Hespérides, que suele acudir anualmente a la Antártida. Iñaki, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una presentación de la ría desde un punto de vista histórico, en primer lugar, y luego vamos a intentar dar la importancia que tiene la fauna para poder cuantificar de una manera científica la calidad biológica de estas aguas. Entonces, en la perspectiva histórica, vamos a arrancar este esquema que fue elaborado en los años 1977 por Jean Hasegat, fue un francés que presentó una tesis en Burdeos y que de alguna manera hizo un estudio geomorfológico de toda esta comarca y destacó cómo sería esta comarca pues, antes de la ocupación antrópica, es decir, la ocupación humana. Aquí observamos en esta reconstrucción, la podemos datar más o menos hace unos 6.000 años, los problemas de contaminación serían nulos, sería el punto de partida, y lo que podemos observar pues, es el monte Serantes aquí, algunos elementos reconocibles como los farallones de Punta Galea. Aquí estaría el monte Rontegui, por aquí estará el puente que cruza ambas márgenes, y luego las vegas de Anxo y de Galindo estarían todas ocupadas por la pleamar. Aquí tendríamos la desembocadura del Cadagua y por aquí tendríamos la ría y Bilbao estaría más o menos situada en esta zona. En este esquema, pues lógicamente no hay ninguna contaminación. Los estuarios son zonas muy ricas desde el punto de vista de productividad biológica y bueno, pues quedaría como el punto de partida de toda la historia que vamos a intentar presentar hasta el tiempo presente. Sin ir tan lejos en el tiempo, tenemos cuadros de época como este de 1857, el autor es Pedro Gonzalvo y pertenece a la colección del Banco Bilbao Vizcaya, en la que vemos cómo se hace una reconstrucción de la desembocadura de la ría del Nervión, vemos en la zona del Abra. Podemos reconocer algunos elementos como hemos visto ya anteriormente, los farallones de Punta Galea, aquí,
el monte de Rontegui. Esta es el Cadagua, aquí nos encontraríamos con el puente de Burceña, aquí estaría la fábrica de cordelería de Olaveaga, el fondeadero de Olaveaga, y Pedro Gonzalvo pues, fue un pintor, ante la ausencia de fotografías, que describió precisamente cómo sería esta comarca pues, a mediados del siglo XIX. En esta época podemos entender que no había prácticamente contaminación, la cantidad de población era muy baja y que bueno, los problemas de contaminación pues, prácticamente inexistentes. Para poder entender lo que ha pasado en esta comarca, pues tenemos que utilizar controles biológicos y controles de otros estuarios, hermanos, en las proximidades, como puede ser el estuario del Urdaibai. Aquí podemos observar una situación que era semejante a la que existía en la zona de Bilbao, en la zona de la desembocadura de la ría de Bilbao antiguamente. En la desembocadura podemos observar toda la gran cantidad de arena en bajamar, por acción del océano, queda empaquetada, este es el estuario, ya digo, de Urdaibai, y el canal de desagüe pues es muy sinuoso, muy cambiante, porque efectivamente las arenas, por acción del océano, pues se pueden mover de un lado hacia otro. Y otra perspectiva del mismo estuario, desde la parte interna, vemos los depósitos de fangos. Estos depósitos de fangos son depósitos de origen terrígeno, la erosión de los ríos pues llevan gran cantidad de partículas en suspensión que cuando llega a la masa salina se depositan y forman pues, todas estas zonas de fangos, como vemos aquí, donde hay una alta productividad biológica y donde va a haber una situación de equilibrio entre las arenas que son traídas por el océano y todos estos depósitos de fangos que son traídos por acción del río. Es una situación de equilibrio en la cual, si hay un temporal, pues se puede empaquetar más arena en la desembocadura, si hay una tormenta o un proceso erosivo, pues podemos encontrarnos que los fangos se nos extralimitan más hacia el exterior. Ya vemos que los estuarios pues, van a ser zonas de equilibrio, un equilibrio dinámico, en la que cualquier acción ambiental pues puede llevar a que este equilibrio se altere de una u otra manera. Bien, todo esto es interesante tenerlo en mente, porque vamos a empezar a estudiar cómo era la ría de Bilbao en diferentes épocas y poder entender lo que ha sucedido en la ría de Bilbao, en el sentido de que va a haber una gran alteración antrópica y un gran problema de contaminación. Este es un cuadro de 1740, propiedad de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao, en el que se ilustra la desembocadura de la ría y los grandes problemas que tenía para la navegación de los buques a vela en aquella época, sobre todo para poder atravesar lo que era la barra de arena. También vemos en la desembocadura cómo existía un gran depósito de arena. De hecho, el topónimo durante mucho tiempo ha sido Las Arenas, es decir, lugar de depósito de grandes arenales. Hoy en día se conoce con el nombre de Areta. Y para poder facilitar la navegación y sobre todo que estas arenas, por acción bien del océano o bien no se movieran de un lado hacia otro, bueno, pues se construían estos diques que intentaban contener las arenas, y en esta zona pues vamos a tener un sitio que todavía se conoce con ese nombre, que se llama la Mojijonera, es decir, el sitio donde proliferan los mejillones, un topónimo que hace alusión a los grandes bancos de mejillones que existían en esta zona. Pero vamos, lo más interesante de aquí es darnos cuenta de la gran cantidad de arena que existía en esta zona y que refleja lo que hemos visto ya en el estuario cercano, el estuario del Urdaibai, es decir, todas esas acumulaciones de arena. Y bueno, esto no solamente es pintura, sino que tenemos fotos muy antiguas, como esta, en la que podemos observar cómo era la desembocadura de la ría, una foto sacada por Jean Logan, que va a ser considerado como el fotógrafo oficial de la reina Isabel II, y que en el año 1864 hace una estancia en Bilbao, y nos vamos a encontrar con estas magníficas fotos en las que podemos observar la playa de Sestao con toda la arena que teníamos en esta zona,
Hoy en día esto es la dársena de la Benedicta, aquí tenemos a Portugalete, se ve muy bien, y luego todos los fangos que vienen por el proceso de erosión normal del río Nervión, bueno, pues son depositados en su lugar normal, es decir, en las zonas intermedias del estuario, con el mismo esquema que habíamos estado viendo en el estuario que es el que estamos utilizando de referencia o control, el estuario del Urdaibai. Es decir, esta es una situación de equilibrio, volvemos otra vez a la misma esquema en que tenemos las arenas en la desembocadura por acción del océano y vamos a tener los fangos de origen terrígeno que vienen descargados por el río y en esta zona se van a depositar. Bueno, son zonas de alta productividad biológica, luego veremos cómo existen comunidades en su seno, con comunidades con una alta biomasa y muchos de estos estuarios pues van a ser utilizados por las aves en sus migraciones para encontrar alimento, es decir, son zonas estratégicas desde el punto de vista biológico. Bien, tenemos más datos, como por ejemplo este mapa levantado en el año 1821, es un mapa que intenta resolver un poco los problemas de la barra de arena, pero en cualquier caso seguimos viendo la gran cantidad de arena que existía justo en la desembocadura. En este cuadro, pues, en este mapa, quizás lo más destacable de todo es que el Abra de Bilbao no se conocía con ese nombre, se conocía con el nombre de Concha de Bilbao, y esto nos recuerda pues ambientes, es decir, lo que ha quedado en San Sebastián, con el nombre de Concha de San Sebastián, la ciudad de San Sebastián, una ciudad hermana, que al final queda con una alta calidad ambiental y sin embargo, en esta época prácticamente vamos a tener con el mismo esquema, puesto que también Jean Logan, cuando estuvo en la playa de las Arenas, sacó esta foto y observamos cómo era una zona de baños y probablemente por las aguas del Abra de Bilbao, de la Concha de Bilbao en aquella época, pues eran aguas que tenían una alta calidad biológica y la burguesía local, probablemente desde Bilbao, pues se trasladaba a las Arenas para poder pasar en las temporadas de estío, en las temporadas de mayor rigor de calor que podían existir en verano. Entonces, a finales del siglo XIX va a haber un cambio, la Concha de Bilbao deja ese nombre por Abra de Bilbao y es como le vamos a conocer en la actualidad. Bien, entre las actividades que podemos encontrar a finales del siglo XIX, principios del XX, pues tenemos algunos cuadros que nos reflejan un poco cómo era cuadros costumbristas de la época, cómo eran las actividades que podíamos encontrarnos en la población. Y aquí, por ejemplo, en este cuadro, pues encontramos a mariscadoras en lo que se conoce con el nombre de Vega del Amiaco. Tenemos el monte Serantes en el fondo y descalzas, pues recogiendo probablemente marisco, pequeños bivalvos, etcétera, aparte pues de toda la actividad pesquera que existía en la desembocadura. Bien, este esquema es un esquema preliminar, es para entender que hasta este punto pues la calidad biológica del estuario pues es una calidad excelente, comparable a la que podemos encontrar en otras zonas del Cantábrico, y esta situación va a cambiar drásticamente a lo largo del siglo XX con una revolución industrial en un espacio pequeño, como vamos a poder observar en las siguientes imágenes, y nos vamos a dar cuenta de la gran contaminación que se produjo por el asentamiento y por un desarrollismo desmesurado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, bien, en primer lugar, quizás esta foto nos muestra pues uno de los cambios que va a haber a principios del siglo XX. En concreto es una manifestación, una protesta popular que se celebra en septiembre del año 1913, en el cual los habitantes de Bilbao pues van a protestar de forma organizada porque perciben que la calidad ambiental de la ría y del río Nervión está cambiando, sobre todo porque hay una actividad minera, de extracción de mineral muy fuerte, y esas aguas se están utilizando para lavar el mineral.
Hay que darse cuenta de que en esa época muchas de las captaciones de agua en la ciudad de Bilbao se realizaban directamente del río Nervión, y entonces es probable que muchos ciudadanos pues vieran cómo el agua, que antes tenía una calidad en sus casas, pues empezaba a tener ya una turbidez, y existía una gran preocupación de que hubiera un problema de toxicidad, de envenenamiento. Entonces, bueno, pues la verdad que es una foto histórica y bueno, pues vamos, bien ubicando lo que estaba sucediendo en esa época. Bien, poco eran conscientes estos ciudadanos que iniciaban estas protestas populares de lo que iba a ocurrir en toda la comarca. Y en el año 1970, en el año 1970, nos vamos a encontrar en esta publicación de la Gaceta del Norte, 28 de noviembre del 70, la extinción de la fauna y flora marítima de la ría y Abra de Bilbao como consecuencia del envenenamiento que producían la caótica vertido de residuos urbanos y de residuos industriales. Aquí el periodista pues hace eco un poco de la historia que existía en cuanto a la calidad biológica de la zona, y bueno, pues muchas eran las personas que recordaban con nostalgia las sardinas que eran pescadas a la vuelta del rompeolas de Santurce, las angulas del Nervión, que eran muy solicitadas y se exportaban en grandes cantidades a otras provincias, gibiones, brecas, fanecas lubinas, los delfines, que incluso llegaban hasta el Arenal o hasta el puente de San Antón, el marisco, que bueno, era muy apreciado, sobre todo el quisquillón, el nombre de la mojijonera, que ya hemos aludido, porque proliferaban los mejillones, probablemente pues una fuente de proteínas extra para la población que existía en aquella época, y finalmente las plantas marinas, las algas, pues eran utilizadas en los balnearios y en las casas de baño que existían en la zona de las arenas. Es decir, nos da cuenta de la calidad biológica que existía antes de esta revolución industrial. Toda vez que empiezan los procesos de contaminación, bueno, pues como se están utilizando toda la ría del Nervión como un colector de aguas residuales, bien sean de origen urbano, bien sean de origen industrial, bueno, pues la contaminación en algunos casos, declara el periodista, era tan activo que ataca incluso a los metales de los fondos de las embarcaciones menores, perdiendo más de una de ellas su hélice en las navegaciones por la ría. Es decir, aquel vertido resultaba de una acidez tan extrema que muchas, como los gasolinos o pequeñas embarcaciones que tenían que navegar por la ría, pues se veían atacadas todos los elementos metálicos del motor, y en algún caso pues se cita la pérdida de las hélices a lo largo de la navegación por la ría. Bien. Bueno, esta es un poco la imagen que podemos tener de los años 70 aproximadamente. Es decir, vemos un cambio totalmente drástico en lo que es la desembocadura de la ría. Ya acordaros un poco de lo que hemos visto antes. La ría está totalmente canalizada porque es un canal de navegación. Los fangos que caracterizan esta masa acuosa de color chocolate, de color marronáceo, bueno, pues van a pasar por la desembocadura, alcanzan la zona del Abra interno y luego poco a poco se van dispersando en el Abra externo. Tenemos las masas de agua oceánica de color azul claro, entonces vemos el contraste. Lo que está sucediendo aquí es que todos estos fangos que están en suspensión en la columna de agua no tienen un lugar para depositarse porque, claro, la ría ha quedado totalmente canalizada, es decir, no existen zonas de depósito. Y lo que está sucediendo es que estos fangos pues se extralimitan al exterior, anegando todos los fondos, sobre todo del Abra interno. Si vemos también por otro lado la playa de las Arenas, que antes veíamos que era una masa arenosa en toda esta zona, bueno, ahora ha quedado reducida a su mínima expresión, es decir, queda prácticamente en nada. Es decir, los cambios ya de desarrollar una ciudad, de desarrollar un puerto y de desarrollar una serie de factorías, sobre todo, ya digo, en
segunda década de los años 70 pues va a proporcionar un cambio drástico y unos problemas de contaminación que sobre todo en la década de los 70 pues ha quedado bien caracterizada con ese artículo periodístico. Bien, pero si nos concentramos en la zona interna, en la zona más interna, es decir, sabemos que es un canal de navegación, aquí tenemos la ciudad de Bilbao, entonces el estuario en sí, todos estos estuarios de la cornisa cantábrica son estuarios muy pequeños, porque tenemos la cordillera cantábrica muy cerca de lo que es el mar, entonces son estuarios cortos, como es el estuario del Nervión, aproximadamente 12 kilómetros, totalmente canalizado, se utiliza para muchas cosas a la vez, en esta época tenemos aquí las grúas, es decir, se está utilizando como puerto todavía en esta época. La ciudad ha tenido un desarrollismo muy acelerado en toda la segunda parte del siglo XX, y el estuario también es utilizado pues, como un colector de aguas residuales en la creencia de que esas aguas residuales pues, van a ser transportadas directamente hacia el mar. Y no solamente eso, sabemos que en las zonas, en los sectores medios del estuario, bueno, pues hay muchas empresas que han tenido un éxito en la producción y que también han utilizado la misma ría como colector de aguas residuales de origen industrial para que pasivamente pues, sean transportadas al exterior. Entonces, pocas veces en la historia vamos a encontrar un estuario tan intensamente contaminado, más que nada porque es un estuario que tenemos que decir es un estuario pequeño, es decir, y que es utilizado para muchas cosas a la vez. Para dar unas cifras, el caudal de este estuario pues es 25 metros cúbicos por segundo como término medio. Si queremos compararlo, por ejemplo, con el Garona, en Burdeos, pues allí son 600 metros cúbicos por segundo su caudal, y el estuario pues, tiene una longitud aproximadamente de unos 60 kilómetros. Entonces choca, es decir, luego tenemos el gran problema de la orografía, es decir, todo montañas, no hay espacio para construir, se aprovechan las laderas, todo eso contribuye a que tengamos en la década de los 70, 80, uno de los episodios más intensos de contaminación. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para poder ilustrar esta época. Bien, aquí tenemos una de las factorías emblemáticas en la época, que es Altos Hornos de Vizcaya, con un esquema obsoleto de producción en la que se aprovecha el agua de la ría y muchos de sus residuos son directamente transportados, es decir, vertidos a la ría, sin ningún recato. Tenemos fotos, como podéis ver aquí, es decir, era un esquema obsoleto, un esquema pues que va a cambiar, porque la contaminación va a ser realmente muy intensa, es decir, se aprovecha el agua y el agua se vierte, vemos aquí las altas temperaturas, el vapor de agua en la zona de los Altos Hornos. Pero no solamente era agua lo que se vertía, nos vamos a encontrar también pues, con ácidos, como veis aquí, en la bajamar viva, el esquema, pues, todo lo que sobra se echa al río, que pues como un colector natural nos lo llevará todo hacia el mar. Esa era la creencia de la época. Bien, otras empresas que muchos pues, os acordaréis, como por ejemplo Sefanitro, también pues en el tratamiento de las piritas se veía muy bien donde descargaba todos los residuos por este color rojizo, en la zona de Luchana, al otro lado de la orilla, lo vemos muy bien. Estas manchas de colores del agua, por ejemplo, esta es la desembocadura del Cadagua, esta es la desembocadura de la ría, vemos todo la actividad de vertidos industriales que existía en esa zona, y luego otro punto también negro en la desembocadura de un río subterráneo que va por el centro de Bilbao, que se denomina el río Helguera. Bueno, pues aquí se descargaba muchos colectores de residuos urbanos directamente a la ría, produciendo algo que es muy significativo en la superficie, que es un chapoteo, es decir, vemos aquí un burbujeo del fondo,
vamos observando pues uno de los procesos que lo vamos a destacar un poquito más como claro exponente de la anoxia, es decir, de la falta de oxígeno que tenían estas aguas, sobre todo en bajamares. Estos son fotos de los años 90. Bueno, pues observamos ese chapoteo, esas burbujas, es decir, el día está totalmente claro y parece que está lloviendo desde el fondo. Aquí tenemos un vídeo, año 98, este está producido por un compañero de la universidad, Alejandro Cerreta, y publicado en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, en el que se muestra claramente cómo existía este chapoteo. Perdón. Desde comienzos de este siglo, se llamó la atención sobre las burbujas de gas sulfídrico que emitía el fondo de la ría y la activa fermentación pútrida del fondo y de sus orillas. Bueno, vemos que precisamente era tanta la carga de materia orgánica que tenía el fondo que existía pues una degradación por vía anaerobia en ausencia de oxígeno, y entonces lo que surgían eran gases como el metano y el ácido sulfídrico. Uno de los efectos que tenía toda esta anoxia, esta falta de oxígeno en las aguas, lo podemos ver muy bien en esta diapositiva. Nosotros publicamos este dato porque cuando estudiamos este punto nos quedamos sorprendidos. Normalmente los intermareales se caracterizan por haber mucha más abundancia de fauna próximo a la lámina de agua, es decir, la bajamar, la marea se retira, deja al descubierto una gran plataforma como vemos aquí, y entonces el agua en bajamar está aquí. Entonces nos vamos a encontrar que hay algo de vida en las partes altas, son animales marinos, hay algo de vida en las partes altas del intermareal, y sin embargo en las partes bajas vemos que no existe ninguna actividad de los invertebrados. Esto nos llamó poderosamente la atención y es nosotros lo publicamos porque era una cosa que no habíamos visto con anterioridad. Es decir, para los animales para animales marinos era mucho más nocivo vivir cerca a mayor profundidad en el lecho de la ría que en los niveles altos del intermareal, donde algo de fauna podíamos encontrar. ¿Qué tipo de fauna íbamos a encontrar? Bueno, pues aquí del fango, ya veis que son de color muy negro porque es anaerobio, no tiene oxígeno, y entonces este mariscador lo que está haciendo es recoger gusana para poder ir a pescar. Entonces las gusanas, como las lombrices de tierra, pues hacen galerías en el fango, vemos veis una gusana, hacen galerías y bueno, pueden vivir en este ambiente que, a pesar de existir una gran anoxia en estos sedimentos, la gusana está adaptada para poder vivir en esa zona. Es aquí un poco el producto de la pesca. Bien, esta situación va a cambiar drásticamente a partir ya del año 1983. Una empresa como es el Consorcio de Aguas, bueno, pues nos va a inventariar un poco cómo era la situación en ese año, y tenemos todos los puntos de vertido. Estos triángulos corresponden al punto de vertido urbano, si es de color marrón, al vertido industrial, si es de color negro. Y cuanto más grande es el triángulo, pues tanta más cantidad de vertido se realiza en el río. Entonces, bueno, ya vemos que con esta situación, es decir, prácticamente el oxígeno que podíamos tener en el agua es cero, es totalmente anóxico, y como los animales que viven, los animales acuáticos, necesitan oxígeno para la vida, bueno, pues no pueden vivir en esa situación. Entonces se dice que son fondos azoicos, es decir, sin vida animal. Bien, las obras del consorcio, que van a terminar, las más importantes terminan ya en el presente siglo, bueno, van a tratar de interceptar todos esos
puntos de vertido y por un sistema de colectores, más o menos 200 o 300 kilómetros de colectores, llevar todos estos vertidos, fundamentalmente urbanos, a una moderna planta depuradora en la que se tratan esos residuos y de esa manera ya se libera al estuario de esa carga contaminante. Bien, el resultado va a ser espectacular, como todos ya conocéis, porque vamos, se ha publicado en la prensa local, en cantidad de publicidad sobre esa recuperación del estuario. Y bueno, más o menos los modelos que se barajaron, pues los tenemos aquí resumidos. Es decir, en el año 1983, el punto de partida, nos vamos a encontrar una total anoxia de las aguas, el oxígeno era menor del 10%, con lo cual la vida pues, era prácticamente testimonial, si había algo en los niveles más altos del intermareal. Conforme se iban desarrollando todas esas obras del consorcio, bueno, pues algo de vida se empezaba a poder observar, y en concreto, en el año 92, bueno, pues algo de vida ya se podía observar en la zona de Labra de Bilbao, es decir, a más cantidad de oxígeno, en este caso era menor del 60%, puesto que se estaba liberando de una carga de contaminantes importante en lo que era la columna de agua. La vida, de modo natural, bueno, pues iba a manifestar su apetencia por esos fondos y, de hecho, íbamos a encontrar pues ya una vida, sobre todo, de animales oportunistas que podían aguantar esas bajadas de oxígeno pues hasta esos niveles. Bueno, poco a poco se va a ir mejorando la situación y en el año 2005, bueno, pues se observa que una vez terminadas esas obras, la cantidad de fauna pues va a alcanzar la zona de Bilbao, que la tenemos situada en esta zona, esta sería la zona de Labra. Entonces, bueno, pues vamos a encontrar ya con una vida llamativa en la zona de la ría, una vez que se ha llevado a cabo todas estas obras del consorcio. Y bueno, pues aquí tenemos un poco el testimonio de la recuperación. Muchos os habréis asomado en el Arenal, en los puentes, pues observando gran cantidad de muebles, cosa que era totalmente imposible en la década de los 90, por no ir ya más atrás. Entonces, bueno, es sobre todo muebles y carpas, la fauna piscícola pues es muy llamativa, hay mucho interés en el tema de la pesca deportiva, bueno, somos muy aficionados a estar mirando el mar y, bueno, pues cualquier progreso, enseguida la población se va a dar cuenta del mismo. Bien, el Consorcio de Aguas con el Instituto Tecnológico Marino ASTI, bueno, y juntamente con el Correo, van a publicar una lámina que la regalan con el periódico y aquí pues detallan con todo lujo de detalles pues quiénes van a ser los actores de esa recuperación, sobre todo pues aves que son muy vistosas y fáciles de reconocer por parte de toda la población, y los peces. Entonces, bueno, pues esto va a dar cuenta de que efectivamente va a haber un cambio en muy poco tiempo, radical, en cuanto a la fauna que nos vamos a encontrar en la ría. Bien, pero vamos a repasar algunos puntos que siempre han tenido mucho interés, por ejemplo, el tema de las angulas y los anguleros. Bien, el río Nervión, pues es, como ya decía el periodista en la Gaceta del Norte, ha sido siempre una ría muy angulera, sobre todo en las zonas entre la isla San Cristóbal y el Arenal. Del Olmo, un periodista muy conocido dentro del Correo, escribía un artículo diciéndonos precisamente cómo contrastaba cuando él era joven, se acordaba de que en esa zona pues había gran cantidad de anguleros con sus faroles, sobre todo en los meses de invierno, y en la actualidad como eso ya no existía. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar este vídeo en el que Iñaki López nos relata un poquito lo que ha pasado con Iñaki López se ha propuesto pescar angulas en el centro de Bilbao. ¡Epa, Arratsaldeon! ¡Apa! Buenas tardes. ¡Apa! ¿Qué tal se está dando la tarde? Pues de momento todavía poco, porque no he hecho más que ¿Sí? tirar las cañas, como quien dice.
Me han dicho que hay hasta doradas en la ría. Hombre, claro que hay ¿Ah, sí, doradas. sí? Hombre, claro, será ahora, porque lo que era hace 10 años aquí no había ni musgo. No, por supuesto que... Y lenguaos también andamos. ¿Lenguaos? Lenguaos. ¿Cómo está la ría para hacer un programa de Cousteau? Pues sí, casi. Que no me he presentado, por cierto, perdón. Me llamo Iñaki. Y yo, Nacho. Nacho, encantado, buenas tardes. Nacho no va nunca a las pescaderías. A mí eso me sorprende enormemente. Claro, es verdad que Nacho lleva pescando 50 años, es decir, él ha conocido la ría antes incluso de la contaminación masiva de la ría por la industria pesada. Y comíamos mubles, fíjate. Ah, sí, ¿eh? Sí, y estaban riquísimos. Ahora hay más muebles que nunca, pero no Estaban sé si estos... riquísimos. ¿Y estos qué tal estarán? Estos, pues también están buenos. ¿La Ya sé ría? que comemos la lubina y la lubina anda con los mubles. Come lo mismo. Come lo mismo. Yo no sabía que la lubina comía de una cloaca, junto con el muble. Creo que en la próxima vez que vaya a un restaurante pediré rape. Yo este año me había propuesto comer angulas en Navidades. Ah, pues aquí no vas a coger, ¿eh? Si quieres puedes venir, pero ya te digo que no vas a coger 2 o 3 o por ahí andará la Pero cosa. la ría no ha sido siempre angulera. Sí, pero ha sido angulera hasta que hicieron el espigón de Superpuerto. Han cambiado las corrientes y entonces todas esas corrientes van para Francia. Y entonces, claro, la angula anda con la corriente y entonces pues ya la angula no entra aquí a la ría como entraba antes. Y todo ello debido a la mano del hombre. Exactamente. Es una pena que la imagen del angulero desaparezca de la ría de Bilbao. Yo no recuerdo ahora mismo la tonadilla en cuestión, pero sé que hay varias bilbainadas dedicadas a los anguleros de la ría. Nosotros siempre hemos comido angulas aquí cuando yo tenía pues 18 o 20 años. ¿No Nacho, entiendes? si todavía se cogiera 1 kilo de angulas cada noche, es que Joder, no iba a haber eso- sitio en los muelles. No había sitio en los muelles, esto estaría pues... Como la playa de Benidorm. Vendríamos a las 6 de la mañana a coger sitio con la sombrilla. Y tanto que sí, tanto que sí. ¿Y dónde puedo yo pescar angulas? Aquí en Pues Vizcaya. de Butrón. Butrón. De Butrón para adelante. Hombre, Arcachón no me voy a ir porque al final No. en peajes me va a salir más barato comprar kilo de Allí, angulas, del kilo de allí- angulas en allí la ya ribera. te di- Ha sido un placer, Nacho. Bueno. Mucha suerte, que vaya bien la pesca. Encantado. Y ya te contaré algo. Ya pasaré por aquí y te contaré a ver cómo está Pues la ría de Butrón de angulas. aquí me tendrás. Bellas que... Venga, Burba. Bueno, este cambio que vamos observando en la vida en la ría, bueno, pues no solamente se refiere pues, a los productos de pesca, sino que también en ciertos momentos, bueno, pues aparece... Una última imagen, esta tarde a la altura del puente colgante nos hemos encontrado con esto. Un delfín ha sorprendido a los vecinos de la zona esta tarde. No es nada habitual verlos ría adentro, pero parece que está en muy buena forma, en buen estado. Desde luego a los que han podido verlo de cerca, desde el gasolino, les ha amenizado el viaje. Y no solamente delfines, sino también focas, como por ejemplo este, que ha provocado la en el año sorpresa y la 2011. admiración entre los numerosos paseantes. La ría de Bilbao ha recibido una inesperada visita. ¿La foca que hay en la ría? ¡Viendo la foca! He visto gente que andaba mirando, digo, ¿qué habrá por ahí? Parece que hay una foca, ¿no? Yo creo que es esa, ¿eh? Sí, es esa. Qué bueno, qué simpática. El mamífero se ha paseado por toda la villa hasta llegar al ayuntamiento. Sin pudor alguno se ha dejado observar y fotografiar. Incluso no parecía sentirse demasiado intimidada por las traineras. Yo creo que es una cría. Una razón la ha traído hasta aquí. Porque la hemos visto ahí arriba que estaba comiéndose un pez y luego la hemos seguido hasta aquí. Parece que está comiendo peces. 1, 2, 3... Todo un banquete de carpas le esperaba bajo las aguas del Nervión. La ría ha sido hoy todo un espectáculo. Si algo está claro es que Bilbao está de moda. Ya lo visitan hasta las focas. Pero quizás lo más sobresaliente van a ser los pescadores de caña, deportivos, en los que bueno, pues hay cantidad de registros, anguilas, mubles, carpas y sobre todo las lubinas. Las lubinas sí que algunas son gigantescas y bueno, pues vamos, los pescadores pues muy contentos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Juan Carlos Pérez, en el que incluso pues nos dice que nada, que si se puede comer, pues sí, claro, la lubina la hemos cocinado y ha estado impresionante, pero como todo lo que vamos pescando. Es decir, hay un cambio en la percepción de la ría,
hacia vamos, algo que es totalmente un contraste enorme con lo que estábamos viendo pues, en la década de los 90, ya a finales del siglo pasado. Bien, esto hizo pues, que en muchos casos se viese que los trabajos de regeneración, bueno, pues una vez llevado a cabo es decir, que ya el vertido de las aguas residuales ya se iban tratando en modernas depuradoras, apareció, sobre todo a finales de los años 90, principios ya de este siglo, una controversia de si toda esa contaminación producida antaño pues, podía de alguna manera ralentizar esa recuperación. Y bueno, pues llevando a cabo una serie de estudios, lo que se delimitó es que era mejor no remover esos fangos porque podían crear una contaminación secundaria. Es decir, más o menos el esquema lo tenemos aquí, es decir, durante mucho tiempo el sedimento no estaba contaminado, aparece una industria altamente contaminante, es decir, estas historias no solamente han ocurrido aquí, sino que se han citado en otras zonas, y la industria, bueno, pues lo que va a hacer con sus métodos de producción obsoletos era pasivamente ir contaminando ese estuario, esos sedimentos. Entonces aquí pues, habría gran cantidad de metales pesados, de hidrocarburos poliaromáticos que pasivamente se iban contaminando y una vez acabadas esas obras como las que se han llevado aquí por parte del consorcio, bueno, pues ya la industria no contamina más, pero el sedimento que ya está contaminado puede llevar a cabo una contaminación pasiva, es decir, de tal manera que podía ralentizar ese tipo de recuperación. Y lo que se determinó es que de manera natural, bueno, pues sobre esos fangos se iba depositando una fina película, como una especie de capping, es decir, se tapaban esos fangos y de esa manera, si no se remueven, bueno, pues no existirían problemas adversos en la contaminación. Y esto es importante porque a lo largo de todo este periodo también se ha citado la otra cara de la moneda, es decir, en algunos momentos, por ejemplo en el año 1999, bueno, pues se vio que existía una gran mortandad de peces, sobre todo en los meses de verano, pero no hay que ir tan lejos como al año 1999. En el 2007 también se denuncia la aparición de peces muertos en la ría de Achuri, y en el 2008 también decenas de peces pues, aparecen muertos en la peña, sobre todo, ya digo, en los periodos de verano, que es cuando las aguas pues, van a tener menos oxígeno y se va a alcanzar pues, problemas para la fauna piscícola. Con ello vamos a concluir aquí, porque lo importante no es solamente los datos que se aportan, sino el coloquio que se pueda establecer a partir de todos estos datos. Y bueno, pues si pudiéramos escuchar a los peces que habitan la ría, pues seguramente nos iban a decir cosas como las que ellos quieren vivir aquí. Para nosotros el concepto fundamental es que la fauna va a integrar el flujo de contaminantes a los que se ve expuesto, es decir, los análisis para valorar la calidad biológica de estos ecosistemas, pues estudiando la fauna nosotros podemos cuantificar esa recuperación. Y vamos, este es el dato importante. Y ya digo, si los peces hablaran, pues seguramente nos dirían cosas como nosotros siempre estuvimos en la ría, queremos un hábitat limpio, como cualquier otro ser en la evolución, que nuestros hijos puedan vivir aquí, y por mi parte, pues gracias por el tiempo de escuchar, pero ya digo que ahora vamos a empezar a ver la parte del coloquio, que espero, vamos, pues eso, tengáis muchas preguntas interesantes al respecto. Bueno, muy bien. Gracias a ti, Iñaki. Joder, eres el que has contado toda esta historia. Bueno, yo no acabo de llegar, he llegado 5 minutos después de que empezó Iñaki porque, en fin, tengo una vida bastante complicada últimamente. Entonces, bueno, simplemente pido disculpas por ello, pero bueno, esto ha ido perfectamente bien por lo que puedo comprobar. Mi ausencia, esto siempre está bien. Entonces, bueno, como ha dicho Iñaki, ahora ya se abre, como es habitual, el turno de preguntas, y por lo tanto el que quiera
preguntar, pues que levante la mano, se le pasa el micrófono. Por favor, que nadie hable si no tiene el micrófono, porque se graba todo lo que decimos y así tiene que ser. Y iniciamos el coloquio. Muy bien, buenas tardes. Muy buena la conferencia. Solo dos preguntas. Hace unos días escuché, o mejor dicho leí, que en Llodio y en Amurrio que están tirando todavía tienen desagüe en las casas al río. Me parece un poco tarde ya para hacerlo, pero bueno, no sé, ¿se va a meter mano a ese tema o están ya con ello? Y el segundo tema es, cuando la ría baja muy fuerte, ayudará también a limpiar los fondos, esos fondos que comentabas que están ahí más o menos, pues eso, entaponados o ya muy concentrados, muy pegados. Bueno, sí, o sea, contestando la primera pregunta, pues es difícil, no lo sé yo si existirán ese tipo de vertidos, si hay denuncias por parte de la población, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vamos, lo que está claro es que para nosotros el punto es que la fauna nos va a estar indicando de si se producen vertidos y si hay problemas en la contaminación, porque la calidad de la fauna al final lo va a demostrar. Puede que haya en algún punto, pero vamos, no de las dimensiones que hemos citado aquí, sobre todo con la transparencia del año 1983, que ahí se tenía bien cuantificado pues, la cantidad de vertido que había y vamos, de una magnitud enorme con lo que parece que me estás queriendo decir. No, te quería decir a ver si ya se va a meter mano o se ha metido mano en que esos pueblos que tienen industrias pesadas, Llodio, Amurrio y demás, sí, si ya se está haciendo una depuradora en esa zona para quitar ese problema, porque el río parte de allí también. Claro, bueno, yo que sepa se va avanzando en esos temas, pero vamos, en concreto en la zona esta de Amurrio pues no te lo puedo decir, pero vamos, se va avanzando porque este mismo esquema de tratamiento de aguas, bueno, pues se ha exportado a otros estuarios en todo lo que es en Euskadi. Y luego sobre la segunda pregunta, bueno, pues siempre existe ese peligro de poder remover esos fangos, pero vamos, a fecha de hoy pues no tenemos muchos episodios. Si comparamos la parte positiva de lo que se va citando en la recuperación y lo que podría haber sido la parte negativa, que es que se repitiesen pues más mortandades de peces, etcétera, bueno, pues parece que lo que se va inclinando la balanza es hacia la parte primera. Yo también soy de la opinión de que mejor es dejar los fangos como están y no removerlos mucho, porque, bueno, sobre todo las capas más profundas, pues puede haber ahí problemas de contaminación. Bueno, dos cosas. Vale. Sí, al hilo de lo que decías del remover los fangos, o sea, ¿son absolutamente inertes o también se puede pensar que están evolucionando con el tiempo y que puede emitirse o desprender o transformarse? Perdona, tengo una segunda pregunta ya. La otra es, bueno, pues nos has hablado sobre todo de los peces, la otra es saber si hay otros animales que, bueno, supongo que sí, pero vamos, ¿cuáles, no? Crustáceos, bivalvos, incluso plantas también, algas, etcétera. Sí. Que están aumentando, que están cambiando su presencia y que funcionan o utilizáis como indicadores de la transformación de la ría. Claro, sí, sin lugar a dudas. Bueno, todos estos temas son apasionantes para la investigación, como os podéis dar cuenta, ¿no? Porque un cambio drástico como el que hemos citado pues hace que sean oportunidades para que cantidad de científicos puedan observar y experimentar esos cambios y describirlos, además. En el caso de los fangos inertes, bueno, pues muchos de esos fangos están en un ambiente anaerobio. Al proporcionar una columna de oxígeno, o sea, una columna de agua con oxígeno, bueno, pues hay reacciones redox que son muy interesantes de poder investigar. Y claro, muchas veces estos procesos son tan rápidos que la investigación, que va mucho más lenta, no puede ir vamos, siempre hay un retraso en ese tipo de investigación. Y lo que me dices de otras especies, pues sí, lógicamente, lo que pasa es que el tiempo es tan limitado, ¿no? que lo que hemos es
buscado un poquito con ánimo divulgativo, para no hacer muy pesado, bueno, pues la fauna quizás más emblemática o más la fauna, pero hay otros, desde luego hay algas, hay fitoplancton, hay zooplancton, hay bueno, muchas variables biológicas que se pueden medir y de hecho se están midiendo, pero el límite de tiempo pues hace que no podamos presentar pues todos esos resultados. O sea, un poquito una visión global de esa recuperación. Pero vamos, lo que tenéis que entender es que si el agua tiene oxígeno, entonces eso permite que la vida aerobia pueda vivir, y entre ellos están los animales. Los animales son totalmente dependientes del oxígeno. Entonces, vamos, en el momento que se ha garantizado un 60% de oxígeno, se ha visto que esa recuperación ha sido, vamos, muy abrupta, es decir, en poco tiempo hemos tenido, pues, vamos, todo el mundo es testigo de ver esas bandadas de mubles y de peces pues, en las zonas de Bilbao, que era el sitio más difícil para esa recuperación. Sí, hola. Y mi pregunta es que los dragados son inevitables, ¿no? Porque la ría, desde el momento que está canalizada, hay zonas que, vamos, que se van a colmatar, y de hecho yo creo que algunas zonas yo creo que sí que he visto que se han hecho dragados, ¿no? Sí, porque quizás puntualmente se ha podido hacer algún dragado en alguna zona, pero vamos, no con la misma intensidad que se hacían por parte de la autoridad portuaria cuando los barcos subían prácticamente hasta Bilbao, que había que garantizar un caudal para que esos barcos pudieran navegar hasta la ría. Cuando ya el puerto ha abandonado pues, todos esos espacios internos, lo que ha hecho ha sido unas obras de infraestructura, sobre todo en la zona de Labra, y entonces, bueno, pues claro, no tiene objeto el dragar esos sedimentos porque no hay navegación, navegación se entiende de calado en la zona de Bilbao. Y entonces, pues bueno, ha sido una coincidencia de muchos factores, pero la verdad es que, bueno, pues de alguna manera no se reportan estas mortandades de peces que podrían indicarnos que está ocurriendo un problema de contaminación. Entonces, sí, y otra preguntita, el Támesis también parece que ha tenido también otro proceso así de recuperación. ¿Hay comparaciones? ¿Cómo está sí, de hecho, cómo se ha quedado? Sí, bueno, de hecho, o sea, mucha de la tecnología que se utilizó aquí pues venía de Inglaterra. Y luego también, no sé si leyendo la prensa, concretamente el año pasado vino una delegación de Malasia aquí a Bilbao precisamente para conocer un poco qué es lo que se había aplicado aquí, porque ellos también tienen ríos muy contaminados en sus países. Es decir, esa tecnología que se ha desarrollado aquí es exportable a otras zonas, a muchos países emergentes. Y bueno, lógicamente todo esto pues, es de un alto interés, no solamente para la investigación, sino para la aplicación de esa investigación. Hola, buenas tardes. ¿Y hoy en día no hay ninguna técnica para ir descontaminando esos fangos sin necesidad de remover? Bueno, una de las técnicas es la más fácil, es el capping, que se llama, es decir, echar arena inerte sobre los fangos para que esos fangos no estén en contacto con la columna de agua. Pero bueno, si no es necesario, pues una de las cosas que te ahorras ahí, ¿no? O sea, descontaminarlos sin taparlos. Descontaminarlos en ciertas zonas, si se descubre efectivamente que existen unas bombas químicas de concentraciones pues, muy altas, pues habría que descontaminarlos, y eso existen empresas especializadas para ello, pero son tratamientos muy costosos. Buenas tardes. Lo que he hecho en falta de esta exposición, que me ha parecido muy bien, es cómo incide la contaminación atmosférica en la ría, sobre todo la nueva contaminación que nos dice que hay ahora de metales pesados, que si los fumigan, que etcétera, etcétera. Pues quisiera saber qué futuro nos espera.
Bueno, pues eso habría que estudiarlo también, es decir, son temas, es decir, aquí hemos presentado una historia, vamos, muy resumida, en muy poco tiempo, pero vamos, todos esos apuntes, pues la verdad que serían muy interesantes que fueran objeto de una investigación, ¿no? Es decir, bueno, de recogida de muestras. Nosotros estamos siempre en la contradicción, ¿no?, de que trabajamos en la universidad y vamos a tener cantidad de jóvenes que quieren investigar, que quieren hacer cosas, y muchas veces por falta de financiación nos encontramos con el problema, muchas ideas de estas pues surgen y bueno, serían objeto de investigación, vamos, muy bienvenidas. Sí que hay que darnos cuenta de que toda la zona de Bilbao pues está desforestada, no va a haber, está todo pavimentado, con lo cual el problema erosivo de estos fangos que hemos estado citando pues incrementa muchísimo, y el hecho de que exista pues cantidad de coches, de que exista pues, la vida nuestra, eso tiene que tener algún efecto. En cualquier caso, si os dais cuenta un poco de las magnitudes, lo que hemos presentado en los años 90 era tal la degradación, era el máximo de degradación, y en poco tiempo la verdad que se ha recuperado, pero claro, no hemos alcanzado el nivel de partida, entonces ahora lo que cabe es preguntarse, ¿nos conformamos con esta recuperación o queremos aspirar a más? Y ahí también pues, sería objeto de investigación y desarrollo tecnológico. No sé si contesto un poquito a tu pregunta. Es decir, todas estas cosas hay que verlas como oportunidades, tanto para la investigación, para la aplicación de tecnología y sobre todo con la idea de que muchas de estas cosas luego se pueden exportar a muchas otras zonas que están sufriendo lo que nosotros hemos sufrido. Y bueno, pues esta experiencia, lo interesante es que la pudiéramos exportar. Pues, o no sé, yo si hay más preguntas, si alguien se anima que pregunte, que no se quede cortado por... La atmósfera que tenemos, el aire que respiramos, ¿lo podemos recuperar en parte plantando más árboles o plantando otras cosas o cambiando costumbres? Por supuesto, coches eléctricos y eso está claro, pero árboles, por ejemplo, ¿arreglaría algo el tema? Pues sin lugar a dudas, sobre todo, uno de los problemas de una zona como la que estamos estudiando es la gran desforestación que tiene, y luego es una zona muy montañosa, entonces, por erosión de todas las laderas de los montes, el pavimentado de las calles hace que no se retengan las partículas y que muchas de esas partículas luego al final pues vayan al río, entonces produciendo un episodio de contaminación, pero ya digo que no probablemente de la magnitud que teníamos en la década de los 90 con el vertido directo de aguas residuales urbanas y de aguas industriales a lo que era la ría. Entonces, son nuevas oportunidades. Todo eso se puede modelar y se puede estudiar y lógicamente es una idea fantástica, ¿no? El hecho de que cuanto más árboles, pues más puro vaya a ser el aire que nos está rodeando. Tendrá mucha importancia el tipo de árbol, porque un pino, lo que plantaron a muchos son estos eucaliptus, eso, claro. Me imagino que no son árboles, eso es otra cosa. Eso lo mejor sería pues eso, coordinarse entre diversos departamentos para poder dar una imagen progresiva de mayor perfeccionamiento en lo que es el bienestar de todos los ciudadanos, que lo vamos a ver tanto en el medio ambiente como en el aire que respiramos, en todo. Y eso pues va a trascender de lo que es la comarca a otras zonas, ¿no? O sea, es decir, que esas experiencias son muy interesantes, que se puedan estudiar y debatir. Me ha gustado la conferencia, pero una pregunta un poco... ¿Tú aconsejarías nadar en la ría? Es decir, ahí es donde se puede ver exactamente la calidad del agua
el peligro que puede haber, en fin, para las personas, etcétera. O sea, es decir, es un parámetro importante el saber. Hay gente que sé nada, pero... Sí, parece ser que las últimas publicaciones al respecto pues aconsejan que el baño sea rápido y que luego uno se duche, ¿no? Lo que sí es cierto es que habiendo en la costa de Vizcaya sitios tan bonitos para poderse bañar, ¿no? Que uno al final tenga que someter a la ría, decir, bueno, pues yo me tengo que bañar en la ría, ¿no? Porque yo qué sé, mi abuelo se bañaba en la ría, pues bueno, no pasa nada, seguramente en el momento actual, pero vamos, yo la animaría pues a que en la costa de Vizcaya existen sitios preciosos para poderse bañar mucho mejor que lo que va a ser la ría, ¿no? Pero bueno, de hecho pues ya hemos visto todos los esfuerzos de cambiar la imagen de la ría, en concreto en este último de los saltos de trampolín, de los clavadistas, son imágenes que recorren el mundo y que hace que asocien la ría pues con un momento de mucha más calidad biológica de lo que existía no hace mucho, ¿no? Eso sí que es interesante, ¿no? Sí, has hablado del tema de que no se iba o que se tomó la decisión de no limpiar la capa de contaminantes que quedó después de la oxigenación de todo el Abra, etcétera, etcétera. ¿Qué profundidad más o menos tiene esa capa de contaminantes? Y también habrá que pensar que estarán los metales pesados como hierro, plomo, que son elementos muy nocivos para el desarrollo de la vida orgánica e inorgánica. Sí. Y claro, también pienso que limpiarlo o dragarlo como se hacía antes, posiblemente, como bien has explicado, pueda ser peor porque se vuelve a remover todo el limo del... Y entonces has comentado que se queda depositada quizá por el aluvión del Ibaizábal-Nervión, una capa que vamos a decir, que sirve un poco de freno a la contaminación subterránea, ¿no? Sí. ¿Qué espesor puede ser eso? Que no se lo lleve el propio río de su velocidad de desagüe. Ya, esa contaminación está ahí. Sí que es verdad que está en muchos casos atrapada de manera inerte debido a que existe un ambiente anaerobio. El gran problema es que a esas capas profundas de sedimento, podemos decir medio metro, depende de las zonas. Yo la verdad es que, justo eso no tengo los datos para poder decirlo, pero esas capas profundas de sedimento, si muchos de esos metales están ahí atrapados de manera anaerobia, pues no están en disponibilidad para las comunidades animales. El problema es que si nosotros los removemos, los podemos oxidar, y en esos procesos de oxidación, reducción, cualquiera que sea químico, se da cuenta que son procesos muy importantes, se pueden volver a liberar metales, algunos metales, que algunos ya están estudiados, como pueden ser el cobre o sobre todo metales divalentes que están atrapados bajo la forma de sulfuros, y se pueden liberar y pudieran ser disponibles pues para la biota, es decir, para la vida animal que nos encontramos en el estuario, pudiendo aparecer procesos de contaminación a pesar de no haber ya más vertido industrial. Pero todo eso sería bueno estudiarlo, por ejemplo. Eso sería bueno hacer modelos, de ver esas cosas en laboratorio, con bioensayos, etcétera, pues para poder estimar qué riesgo puede existir si se hicieran algunas operaciones de dragado o si se removieran esos fangos de manera accidental. Entonces eso sería... Sí. Una última cuestión es que también hay que verlo un poco desde el punto de vista económico y de amortización. Todo esto, las organizaciones que han compuesto, fundamentalmente basado en el consorcio, en la universidad, etcétera, etcétera, han gastado ingentes cantidades de dinero privado y público. Entonces la pregunta es, ¿tenemos algún método, supongo que sí, o tenemos alguna forma de recuperar parte de ese dinero invertido a través de vender un poco el apoyo, las ideas, la asistencia
técnica y conocimiento, el know-how, en definitiva, a otros estuarios que puedan estar en estos momentos en una situación como nosotros hace 25 años? Pues sí, yo creo que sí. De hecho, vamos, en concreto, yo tengo el dato ese de que una delegación de Malasia a finales del año pasado visitó Bilbao y se interesó mucho por todos estos problemas de recuperación, porque ellos tenían 2 estuarios muy contaminados en Malasia. Entonces, claro que todas estas experiencias, y además como existe pues toda una serie de datos, como aquí habréis visto un poco pues a gran escala, existen, bueno, pues eso es exportable a muchos de estos sitios y sería una manera pues, de amortizar todos esos desembolsos que han sido muy cuantiosos a lo largo del tiempo. Más o menos, para que nos hagamos una idea, las obras del consorcio están, vamos, todo este plan de saneamiento, grosso modo, pues unos 1.000 millones de euros, o sea, que es decir, que son ya en 20 años, ¿no? Pues, bueno, son unas obras muy cuantiosas y de muy difícil ejecución, ¿no? Porque está la ciudad, tiene que seguir la ciudad en marcha, etcétera. Pero vamos, todas esas experiencias, pues claro, como están bien documentadas, son muy interesantes para que otras economías emergentes en el planeta que están con métodos muy obsoletos de producción se den cuenta de que hay que cambiar y que hay que aplicar un poco estas experiencias que tenemos aquí. O en otros países, vamos, en definitiva. Y vamos, que eso puede ser una manera de incentivar bueno, pues todo esto que se habla de la innovación, del desarrollo, etcétera, con situaciones que se pueden arreglar con una inversión, pero que luego al final pues, la población va a estar mucho más contenta viviendo en ese sitio y va, que eso es importante también, claro. A ver, yo quería preguntar a ver si el canal de Deusto es de origen natural o se amplió o qué pasó ahí. Y el nivel de las aguas al estar, la contaminación de las aguas al estar más estancadas ahí, ¿sigue más concentrado ahí la contaminación o...? Bueno, podría suceder, ¿no? Pero bueno, el canal de Deusto es un canal que, bueno, pues se abre aproximadamente, ahora no me acuerdo muy bien, pero a finales de los 60, principios de los 70 me parece, 65, vamos, yo me acuerdo porque era pequeño y además vivía en San Ignacio y justo me acuerdo de que estaba vacío, de pasar por allí, etcétera, ¿no? Y efectivamente era un canal que, bueno, pretendía pues, hacer un atajo en la navegación hacia lo que era Bilbao, pero que luego ya al final se abandonó esa idea porque efectivamente pues, todo el desarrollo de lo que va a ser los buques, cada vez más grandes, con más calado, pues hace que el puerto en la parte interna de Bilbao quede obsoleto y bueno, pues que haya que pensar en buscar mayores calados y esos calados van a ser en la zona del Abra. Si se puede embolsar allí la contaminación, bueno, pues a lo mejor sí, en las partes internas del canal de Deusto pues podría ocurrir esos casos, pero ya digo, la fauna que nosotros conocemos de Mubles, etcétera, pues no tenemos datos de que exista una mortandad ahí en el canal de Deusto y que no exista, por ejemplo, en otras zonas de la ría, con lo cual la idea que nosotros estamos barajando es siempre utilizar la fauna como bioindicadora de las situaciones de contaminación, como son animales que tienen que vivir, que viven, son fauna nativa de esta zona, si ellos viven relativamente bien, bueno, pues los episodios de contaminación no son muy drásticos. Si apreciamos mortandades masivas o grandes problemas en esas poblaciones, entonces es cuando ya podemos alarmarnos y darnos cuenta de que algo está ocurriendo y empezar a hacer ya las mediciones y la analítica pues de esos fangos, del agua, etcétera, analítica química en esas zonas que han podido producir esos episodios de contaminación. No, pero no tenemos datos de que se haya producido. Vale, pues entonces el canal ese, o sea, se abrió como un atajo, pero no se llegó a terminar o... No, se quedó así porque ya digo que se abandonó luego ya la idea. Ha sido un canal, bueno, pues de una ejecución muy dilatada en el tiempo.
y al final se abandonó esa idea, es decir, en un principio se utilizó como una zona portuaria, pero la evolución de los fletes y de los buques a buques cada vez de mayor tamaño para rentabilizar el transporte marítimo, pues ha hecho que al final se abandonase la idea del canal y bueno, pues que se concentraran todos los esfuerzos de inversión en las modernas instalaciones portuarias que tenemos en el Abra externo. Que, bueno, pero es que todo eso ha ido muy rápido. También la evolución, igual que nosotros apreciamos a nuestro nivel de que ha habido una evolución muy rápida, pues con el móvil, con cantidad de objetos, ordenadores, etcétera, bueno, nos podemos imaginar, en cuanto nos especializamos en un sector, como puede ser el tráfico marítimo, que también la evolución ha sido, vamos, bestial, y si no te adaptas a los modernos cambios, pues desapareces. Entonces hay una competencia muy fuerte entre diversos puertos y, lógicamente, pues la obra al final del Abra, bueno, pues ha sido una obra que garantiza precisamente ese tráfico marítimo en condiciones modernas y sobre todo con grandes buques que van a necesitar un calado importante. Entonces se abandona ya el tráfico de buques con finalidad portuaria pues en la zona de la ría. Hoy en día pequeños buques todavía siguen subiendo, pero hasta la zona de Zorroza, ya más arriba ya no suben. Antiguamente subían hasta el Arenal y hasta el muelle de la Sendeja, etcétera. Entonces ha habido un cambio ahí. Muy bien, bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias de nuevo, Iñaki. Muchas gracias a vosotros también por la oportunidad. Y era un tema que no habíamos tocado y bueno, yo lo tenía ahí con una espina clavada de sí, no es muy interesante, cuando te oí en su día en la facultad y pensé, bueno, esto hay que ponerlo en Bilbao porque merece la pena, además para la gente de aquí tiene interés especial, lógicamente, así que muchas gracias. Bueno, yo antes de acabar quiero dar decir tres cosas. Una, este viernes y sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde hay un evento especial de divulgación muy conocido en algunos ambientes que se llama Naucas. Son 60 charlas de 10 minutos ininterrumpidamente en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco. No se lo pierdan. O sea, no hace falta ir todo el tiempo, pero darse una vuelta por allí, asistir a algunas de las charlas, en fin, es todo un espectáculo, de verdad, de los buenos. Y es gratis. Bueno, no es gratis porque nada es gratis, lo pagamos entre todos, pero bueno, pero la entrada, no hay que pagar entrada. La segunda nota que quiero hacer es que a la salida sigue habiendo, como siempre, hojas para quien quiera recibir información de las conferencias, deje su correo electrónico y así se le informa debidamente. Y la tercera es que a partir de enero, y esto es muy importante, estas sesiones se van a pasar al auditorium que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que son 300 plazas, 300 asientos. La razón es que ya se estaba quedando pequeño porque había días que no podían entrar. Bueno, pues hemos planteado esto y Alhóndiga nos ha facilitado ese auditorium, quizás no en todas las sesiones, pero en la gran mayoría de las sesiones. Esto es muy bueno. Es muy bueno porque quiere decir que estas sesiones tienen interés y Alhóndiga así lo percibe y nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos a la dirección de la Alhóndiga porque haga el esfuerzo de ceder ese auditorium tan importante a la organización de estos eventos. Y es muy bueno porque de esta forma también no se van a producir los problemas que se producían cuando se llenaba esta sala y no podía entrar más gente, que ocurría muchas veces y había gente que incluso llegaba a no venir porque no había entradas. Bueno, yo creo que con 300 entradas, al menos durante un año, podremos entrar cómodamente. Luego habrá que pedir quizás el Euskalduna, una cosa así, pero para eso ya nos vamos a dar al menos un año y quizás 2. O sea, esto es importante que lo tengan todos en cuenta. Muchas gracias de nuevo, Iñaki, y hasta la próxima. Es que ricasco.